Bienvenidos a nuestro primer capítulo de La Caja de Pandora. Este es un programa en el que vamos a visibilizar cada uno de los problemas y procesos que ha tenido la gente del común a lo largo de su vida y sobre todo esos impactos que hemos tenido desde nuestra infancia. Hoy estamos con una mujer resiliente, una mujer que a lo largo de su vida ha aprendido que de esos procesos hay un amanecer, hay una nueva perspectiva y sobre todo hay nuevas formas de hacer las cosas. Sandra, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, excelente. Sandra, empiézanos a contar un poco de cómo recuerdas tu infancia. ¿Cómo fue? Bueno, mi infancia, nosotros éramos una familia de 6 personas, papá, mamá, 4 hermanos. Yo soy la menor. Mi infancia la recuerdo con alegría, porque yo la viví plenamente. Jugaba, eh, era feliz. ¿M? Hasta que en mi adolescencia mi papá engañó a mi mamá y nos abandonó. Eso fue muy difícil porque yo era su consentida. Él era para mí todo y se derrumbó. O sea, es como si yo hubiese estado en la cima de una montaña y hubiese empezado a rodar y a rodar hasta llegar al suelo. Mi mamá, por supuesto, sufrió demasiado, demasiado. Nosotros tenemos un hermano con una discapacidad cognitiva leve. Él es el tercero. Y él pues toda la vida estuvo con nosotros, por supuesto. Y mi mamá era la que lo cuidaba. Mi mamá siempre estuvo en casa pendiente de nosotros. Y cuando él se va, mi mamá sufrió demasiado. Y yo que tenía a mi papá en el ser más importante de mi vida, descubrí unas situaciones tan difíciles que mi mamá vivió con él. Que de pasar de ser el ser más importante pasó a ser el ser más villano y tristemente despreciable, porque maltrató a mi mamá físicamente, psicológicamente y económicamente. En el momento en que ellos se separaron, él quedó, bueno, habían unas propiedades, hicieron la disolución y él dejó una parte en la casa, bueno, en fin, hicieron eso y él quedó por escritura de estar toda la vida pendiente de mi hermano por su discapacidad. Él se fue y se olvidó que tenía 4 hijos. Mi mamá fue una mujer luchadora hasta el final. Siempre nos inculcó la unión, el amor, ayudarnos unos a otros. Ella muy pendiente. Nosotros somos profesionales gracias al apoyo de ella y por nuestros recursos. Mi hermana es economista, mi hermano es diseñador. Bueno, sigue mi otro hermano que tiene la discapacidad cognitiva y yo soy psicóloga. Pero es muy difícil enterarse de todo lo que mi mamá vivió y siempre guardó silencio. Fue una mujer muy sumisa, muy callada. Y cuando ya quedamos los 4, que yo fui creciendo, eh, y enterarse uno de todo lo que ella pasó es muy triste. Y más que lo hizo en silencio, ¿sí? O sea, no nos comentó, no nos dijo, mire, está pasando eso. No, ella siempre guardó silencio, siempre. Y eso marcó un cambio radical en mi vida, ¿sí? Y el abandono de él, de la lucha de los 5 por salir adelante. Mi hermano, el mayor, él digamos que tomó las riendas del hogar y él era el que dirigía, hacía. Yo salí del colegio, mi sueño siempre fue estudiar arquitectura, siempre. Y yo ingresé a la universidad piloto. En ese momento pues era la mejor en su carrera. Y, y mi hermano me dijo, Sandra, inicia a estudiar que yo le voy a ayudar. Y sí, yo alcancé a hacer 3 semestres de arquitectura.
y me iba súper bien, a mí el diseño me encantaba, o sea, en los proyectos me iba muy bien, mis notas siempre fueron muy buenas, tenía el promedio en esa época sobre 4.2, o sea, me iba muy bien. Y llegó un momento en que mi hermano me dijo, lo siento, no puedo económicamente seguir ayudándole. Y pues yo con ese deseo de seguir adelante y sacar mi carrera, me voy donde mi papá a decirle, en esa época se llamaba sábana de notas, que uno le imprimían las notas y su promedio y uno lo llevaba. Y se lo llevé y le dije, papá, mire, a mí me va muy bien en arquitectura, ayúdeme por favor, yo quiero terminar. Y la respuesta de él fue, lo siento, ¿para qué escogió una carrera tan cara? Mire cómo se la paga y termina, no cuente conmigo. Eso fue el detonante más grande que hubo. Yo, pues en el momento me puse obviamente triste, de mal genio, bueno, todas las emociones encontradas. Tuve que dejar la carrera, porque económicamente en la casa pues no se podía, ¿sí? Y mi mamá decía, bueno, pagar el semestre muy bien, pero en materiales y todo era, era la situación. Problema, claro. Y en este momento pues es mejor porque todo es virtual, ¿no? Todos los planos, todo uno lo hace en el computador, pero en esa época era en físico. Y después de que uno gastaba un mundo de dinero, todo iba a la basura. Lo único que uno podía rescatar era una foto en esa época, ¿sí? Entonces, pues tuve que dejar la carrera, ponerme a estudiar, a trabajar y ayudar en casa. Pero mi mamá, o sea, yo trabajaba y mi mamá era tan hermosa que ella nunca me decía, Sandra, mire, aquí hace falta tanto. Ella todos los días me empacaba el almuerzo y me lo daba, pero nunca me decía, hay que dar algo. No, mi mamá siempre fue así, o sea, un ser de luz. Y bueno, así salimos adelante, mi hermana se casó, mi hermano también, mi hermano con la discapacidad quedó siempre con mi mamá, yo me casé muy joven, pero pues gracias a Dios mi esposo es un excelente hombre, siempre me apoyó, tengo 2 hermosos hijos que también son mi bendición. Y siempre tuve el ejemplo de mi mamá, de ser luchadora. Y yo estudié ya casada y con mis hijos. Yo estudié psicología, terminé mi carrera de psicóloga. Y eso me ayudó muchísimo de ver la parte profesional, aplicarla en la situación de nosotros, en la situación de mi mamá, en la mía. Y descubrir que mi mamá siempre fue muy resiliente, siempre. Y a pesar de las adversidades, a pesar de la lucha que ella tuvo, siempre fue muy amorosa. Y así ella tuviera el sufrimiento más grande, siempre era una expresión de amor. Mi mamá nunca, que en esa época de pronto que algo hacía a uno y lo podían castigar físicamente, mi mamá nunca nos castigó de esa manera, cosa diferente de mi papá, porque yo de cierta manera fui un poco rebelde, ¿sí? Pero mi mamá siempre fue así y eso fue lo que ella nos inculcó, ese amor, esa entrega por los hijos, por sacarlos adelante. Y yo tomé eso y lo he aplicado en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Me siento tranquila, satisfecha porque mis hijos son 2 seres humanos buenos, son respetuosos. Y lo que yo siempre les he dicho, el matrimonio no es eterno, pero el amor sí, los hijos sí. Nunca, cuando tengan sus hogares, nunca abandonen a sus hijos. Nunca. O sea, esa palabra es clara para ellos. Nunca. Independiente de que lo que pase con su pareja, que ya no funcionó, son sus hijos. En el momento fueron engendrados con amor. ¿Porque yo tengo que abandonarlos? No. No. Y siempre he dicho yo que así como uno es con sus padres,
así mismo van a ser los hijos con uno. Y nosotros cuidamos de mi mamá siempre, siempre estuvimos con ella. Mi mamá hace 2 años se me fue y para mí ha sido durísimo, durísimo, durísimo. O sea, se fue mi ángel. Yo ya casada llegaba a la casa de mi mamá, nos sentábamos en la cocina, en el comedor, a tomar un tinto y a contarnos, a echar chisme. Y a ella le encantaba y yo extraño eso de llamarla y, mami, ¿cómo estás? No, eso lo extraño y me hace falta. Por eso yo le digo a mis hijos, hay que vivir cada momento a plenitud, con responsabilidad, por supuesto. Ser profesionales, devorarse en el mundo, les digo yo, conocer, hablar varios idiomas, ser felices. Si ellos son felices, van a ser unos excelentes profesionales. Y eso lo aprendí de mi mamá. Y tristemente, hace poco tuve una situación con mi papá. Yo hacía, no sé, unos 25 años que no lo veía. Después de que falleció mi mamá, pues intentamos que él ayudara a mi hermano. Porque pues mi hermano, él quedó a cargo de nosotros 3. Y nosotros 3 somos los que estamos viendo por él. Y él, la respuesta de él fue que en el momento en que él hizo la liquidación conyugal, él dejó unos bienes para su manutención. Sí, él dejó algo, pero él quedó con un compromiso de por vida, que no cumplió. Yo soy muy creyente, y ya con mis hermanos, bueno, dejemos todo en manos de Dios. Pero es muy triste que después de que él estuvo con nosotros, nos abandonó y ya no importamos. ¿Sí? Eso duele. Y uno dice, por Dios, ¿qué clase de seres humanos hay en este mundo que tiran a sus hijos? Y más es uno con una discapacidad que es de por vida. O sea, él depende de una persona, de un adulto responsable depende. Pero así como se lo prometimos a mi mamá en el último momento, en el último aliento de su vida, que él iba a estar bien y que a él no le iba a faltar nada, así va a ser. Ese es nuestro compromiso para él y mi compromiso para mi familia, que siempre estemos unidos, que estemos bien. Yo les digo a mis hijos, cuenten conmigo. Yo siempre los voy a escuchar, siempre. Si tienen una dificultad, aquí está mamá. Donde estén y sea lo que sea, económica, amorosa, psicológica, lo que sea, emocional, lo que sea, siempre estoy acá para escucharlos. Y eso lo aprendí de mi mamá, a ser resiliente, con el dolor del abandono de un padre y que no nos ayudó para ser profesionales, y otras historias que uno se entera porque la persona con la que estaba tenía 4 hijos y a los 4 los sacó profesionales y a sus propios hijos no. Pero bueno, todo en manos de Dios y vamos bien. Sandra, ¿cómo es ese impacto que tiene una niña, que apenas es una niña, que no conocía maldad y que tú misma lo dijiste, tu papá te trataba como tu princesa, como su reina? ¿Qué pasa cuando te das cuenta, cuando se va? ¿Cómo sientes que esa niña se quiebra? ¿Cómo empieza a afectar su colegio, sus relaciones familiares? ¿Cómo empiezas a ver a tus hermanos también? Bueno, eso lo que hizo es que yo me volviera un poco más rebelde, ¿sí? A tener dificultades con mi mamá. Pero mi mamá siempre fue solo amor. Si yo me portaba mal y mi mamá, ay, Sandra, por favor, mira, en el colegio la llamaban, mira, es que Sandra está muy indisciplinada, Sandra tal cosa, Sandra tal otra. Pero mi mamá siempre fue amor. Y pienso yo que esas son etapas de la adolescencia, que de alguna manera todos pasamos, ¿sí? Algunos de una manera más pasiva, otros más activos. Pero en el momento fue de rebeldía, de pelear con la vida, de pelear con la gente, de decir por qué son así los hombres, por qué, por qué. Esa fue mi reacción, rebeldía.
pero a cambio de eso, ¿yo qué recibí de mi mamá? Amor, Amor. amor. Y eso lo cambiaba todo. Yo llegaba y llegaba de mal genio y tiraba la puerta y me acostaba en la cama y mi mamá, Sandra, ¿qué pasó? Mami, no quiero hablar. Y ella, está bien, démosle tiempo. Y después volvía y un abrazo. Y uno cuando está así, un abrazo de la mamá con ese amor, lo calma todo, todo. Pero en el momento esa fue mi reacción de rabia y rebeldía. ¿Alguna vez de chiquita quisiste buscar a tu papá después de todo? Sí, sí, y yo lo defendía. A Lo pesar de defendías. todo, al comienzo lo empecé a defender antes de enterarme de todo lo que él había Ujú. hecho con mi mamá, del maltrato tan terrible que daba a mi mamá, que ella recibía, yo lo defendía. Y yo, pero mamá, y mi papá, pobrecito, y mi mamá, no, no es ningún pobrecito. Entonces cuando mi mamá ya no aguantó más, dijo, no, pasaba esto, esto y esto. ¿Cómo es posible que en ese ambiente, viviendo todos juntos, nunca se dieron cuenta del maltrato que sufría tu mamá? ¿Cómo lograban tapar eso tus padres? Pues yo creo que como mi hermana estudiaba, luego empezó, ella desde que salió del colegio empezó a trabajar. Mi hermano trabajaba con él. Juan Carlos, pues él con su discapacidad, pues él no se daba cuenta. Y yo andaba en otro mundo. O sea, yo estaba en el colegio y en mis ratos libres era a la calle a jugar, porque a mí me encantaba jugar en la calle. Entonces no nos dábamos cuenta, ¿sí? O sea, y pienso que él en medio de esa situación era hábil para hacerlo cuando no estábamos. ¿Mm? Y de hecho, también eso pasó cuando nosotros no estábamos, o sea, es decir, no habíamos nacido recién casados. De hecho, es que mi mamá sufrió toda la vida. A mi abuela, ella también le aguantó maltrato. Ella fue la que la obligó a casarse con mi papá. O sea, a veces uno va en contra de las señales que la vida le da. ¿Sí? Mi mamá había tenido muchas situaciones de novios con él, de maltrato, y mi mamá lo aceptó. Bueno, en esa época era el machismo absoluto. Y mi abuela fue una machista completa. Entonces obligó a mi mamá a casarse. Entonces mi mamá toda la vida sufrió. Por eso para mí, que cuando ella se fue terrible y para mí ella es mi ángel. Es mi ángel. O sea, ella era mi soporte, era todo. Y cuando se enfermó de un momento a otro y en 4 meses se nos fue terrible, terrible. Pero, pero sí, igual ese maltrato, vuelvo y digo, ¿no? Cuando a uno la persona o la pareja la empuja y si uno lo permite, Ya, pues, debe o permitirlo sea, más. exacto, Ya, ya la tú gente sola va ahí hasta no donde uno lo lo dejes llegar. permite, uno debe colocar límites, ¿sí? Y si en el momento le dice uno, no, un momento, por favor, a mí me respetas, ya hay un alto, pero en esa época no lo hubo. Entonces él desde novios maltrataba a mi mamá. Si hoy tuvieras la oportunidad de sentarte con tu papá, ¿qué le dirías? Ay Dios, eso lo he pensado hace poco. De hecho, cuando lo vi hace 8 días que estuvimos en una conciliación con él, bueno, lo vi virtual, pero en el momento sí quise decirle tantas cosas, pero ahora le diría que, bueno, le preguntaría el por qué olvidó a mi hermano especialmente, ¿sí? Y uno dice, bueno, uno ya está grande, tiene su familia, ya tiene otros horizontes, pero él, ¿por qué a él? ¿Sí? Eso no se hace, es decirle, no se hace, es su hijo. Independiente de que él haya construido otra familia, no sé si está bien, si está mal, no lo sé. Y tristemente no me interesa saberlo. Porque como te digo, o sea, todo el amor que yo tenía por él se transformó. Y yo quería decirle por qué había maltratado a mi mamá,
que por lo menos por respeto a ella respondiera por mi hermano. Pero lo quise hacer y no sé, quedé ahí como en stand-by y dije, ay, ya, yo dejo todo en manos de Dios. Nosotros estamos obrando bien y estamos cuidando a nuestro hermano, que es el que importa en este momento. Sandra, ¿sientes que en este momento miras hacia atrás y dirías, cambiaría todo ese dolor que tuve en mi infancia, todo eso que viviste, o sientes que te ayudó a ser una nueva Sandra? Cambiaría el dolor de mi mamá, ¿sí? El sufrimiento que ella tuvo, eso cambiaría. Para mí, no, porque lo que tú estás diciendo, eso me ayudó a formarme como una persona responsable, buscar siempre hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, en mi cabeza en ese momento no lo entendía y en este momento digo, no, sí, vuelvo y digo, el amor no es eterno, el matrimonio puede que tampoco, pero los hijos sí. Y es eso, o sea, ser un mejor ser humano, sí, eso me ayudó, me formó en carácter, me formó en personalidad, sin duda. De hecho, me decían que yo parecía la mayor, porque yo les decía a mis hermanos, esto es así, esto es así, esto es así, esto no puede seguir de esta manera. Y aún en el momento en que hay alguna situación, yo soy la que lidero, yo soy la que hago, soy la que consigo. Eso, sí, me ayudó, me formó sin duda. Y esa es la resiliencia, ¿no? De las dificultades aprender, transformarlas y de ellas sacar lo mejor. Eso sí. ¿Te quedas con eso? Sí, 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 sin duda. Sandra, para despedirnos, si tuvieras acá a tu mamá, ¿qué le dirías? Ay, por Dios, esa pregunta me hace hacer que la amo, que la extraño y que es el ser más, bueno, importante está Dios, mis hijos, pero ella es importante en mi vida y que la extraño y que esté tranquila, que estamos haciendo la tarea bien. Lo siento. Tranquila. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias por este momento, por permitirnos compartir contigo un poco de tu infancia y también llenar a todos los que nos van a ver de esas historias y que nos sentamos a veces mucha pena de lo que nos pasa y de cómo vivimos, sino que son procesos que nos ayudan a crecer y tú eres un claro ejemplo, así que muchas Sin duda, y algo que les digo yo bueno, a las personas con las que yo he tratado y a mis hijos, es que es importante hablar de sus emociones, sean positivas, sean negativas, porque eso va quedando acá en el corazón, en la cabeza, y eso generan emociones negativas, hasta enfermedades. Así es. Entonces siempre hay que hablar y siempre hay que expresar. Sandra, muchas gracias. Con mucho gusto, Lina, me encanta hablar contigo. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo.